Amén, amén. Buenos días, hermanos. Dios les bendiga en esta preciosa hora de la mañana. Pues anhelamos que estén bien, que la están pasando bien y que Dios los tenga cubiertos debajo de sus plumas. Bendito sea el nombre del Señor. Hoy quiero compartir con ustedes una palabra y espero que sea de bendición porque pues en estos tiempos pienso que esta palabra es necesaria. Escúchela con atención, meditando en el tiempo y en las ocupaciones. Yo quiero, ¿verdad?, que usted entienda que a veces nosotros tenemos tiempo para ver un capítulo completo en la televisión que tarda 1 hora, que tarda hasta 2 horas frente a un televisor. Espero, ¿verdad?, en el amor de Dios, que usted tenga tiempo para ver completo este video, que le aseguro Dios le va a bendecir. Bendito sea el nombre del Rey. Quiero leer con ustedes en el libro de Romanos capítulo 16. Bendito sea el nombre del Señor. Romanos capítulo 16, verso 17. Alabado sea el Señor. Dice: mas ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido, y que os apartéis de ellos, porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres, y con suaves palabras y lisonjas engañan los corazones de los ingenuos. Gloria al Señor. Hoy queremos hablar de la división. ¿Qué es la división? La división congregacional, la división de pensamientos, la división de corazones. Dice el libro de Juan, amén, que el ladrón no vino sino a hurtar, matar y destruir. Amén. La división genera destrucción. Dice nuestro Señor Jesucristo a través de su palabra que un reino dividido contra sí mismo no permanece. Un templo, una iglesia, un concilio, un grupo de personas que se dividen entre sí, también están prontos a destruirse entre ellos mismos. Ahora, todo esto tiene una razón, todo esto tiene un fundamento, todo esto tiene una raíz de dónde proviene la división. Y dice: hermanos, fíjense, fíjense, que tengan cuidado de los que causan divisiones y tropiezos. ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer, hermano? Analizar y identificar a estas personas que están causando la división dentro de la iglesia o que siembran cizaña y la discordia entre los hermanos. Gloria al Señor. La gente que habla demasiado del pastor, la gente que habla demasiado de las cosas que suceden dentro de la iglesia, pueden ser sospechosos de iniciar una división. Ahora, hermano, gente así siempre va a haber en el templo. En todas las iglesias, gente criticona, gente habladora, gente murmuradora, gente querellosa, siempre va a haber en los templos. Ahora, ¿dónde comienza la división? Si esa persona que es murmuradora, que es habladora, que es alborotadora, no tiene quien le escuche, nunca va a hacer nada, nunca va a avanzar su pudrición, nunca va a avanzar su mal, porque no habrá quien haga caso de lo que habla, de lo que dice y de lo que murmura. ¿Cuándo empieza la división? Cuando hay alguien que le abre el oído, cuando hay alguien que le da el tiempo necesario para escucharlo, para oírlo,
Y es entonces cuando se comienza a generar la división. Ahora, la división puede venir desde adentro de la misma iglesia. El diablo va a usar a un hermano, a una hermana, a los más rebeldes, porque siempre va a ser así. El diablo va a usar al más rebelde, al que no le gusta estar en comunión con Dios, al que no le gusta obedecer, al que no le gusta estar sujeto. De ahí siempre va a nacer la división. Pero la división también puede venir de afuera, de alguien ajeno al templo. Me refiero a hermanos sensuales, seductores espirituales, que emplean las artimañas del error para arrastrar a las almas a una división. Escúchame, gloria al Señor. Nosotros tenemos que tener muchísimo cuidado cuando vamos a campañas. Tenemos que tener mucho cuidado con nuestras amistades fuera del templo. ¿Quiénes son? ¿Qué dicen? ¿Qué hablan? ¿Qué piensan? Alabado sea el Señor. Cuando alguien tiene demasiada amistad con un pastor ajeno a la congregación, tenemos que tener cuidado. Una cosa es la amistad, una cosa es que somos hermanos en Cristo, y otra cosa es que Dios use más otro ministerio fuera de la iglesia. Son cosas distintas, y no por ello yo voy a decir, no, es que al hermano sí lo usa Dios. No, es que el hermano es distinto. Es que en ese pastor encuentro lo que no encuentro en el mío. Quizás sí, y a lo mejor sea verdad. Tal vez Dios use más otro ministerio que el de tu pastor, que el del hombre de Dios que Dios puso en tu templo. Porque quiero decirte que todos los pastores que están en un templo es porque Dios así lo quiso, porque Dios así lo determinó. No lo pusiste tú, no lo puso alguien humano, no. Dios lo movió ahí por alguna razón, cualquiera que sea el pastor. El pastor dará cuenta de sus acciones, el pastor dará cuenta de las almas que Dios les entregó en sus manos. Pero no comiences a decir mi pastor no hace, mi pastor no trabaja, mi pastor esto, mi pastor el otro, porque estás incurriendo ya en apoyar la división. ¿Qué debemos de hacer nosotros? Bueno, orar, 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 orar. Aquí en tu humilde casa de oración, que es el Templo La Nueva Jerusalén, hace meses atrás llegaba un varón aquí a la congregación. Llegó nuevo buscando un lugar donde reunirse y se empezó a congregar aquí. Entonces, a los meses de estarse congregando con nosotros, pocos meses, 2 meses creo, o un mes, comenzó a murmurar y a decir, no, es que el pastor cuando predica no se siente el poder de Dios. ¿Y qué cosas hacen predicando en el parque? Dice, si la gente ni se convierte. Y empezó como tuvo el número de algunos hermanos, comenzó a preguntarle que por qué el pastor, que por qué aquí, que por qué allá, que por qué esto, el otro. Que hay otros pastores que predican mejor y que sí hacen la voluntad de Dios. Solito se fue. Solito llegó, solito se fue. Y solo vino a eso, a querer crear confusión. Y yo me llego a pensar que hasta a lo mejor fue el mismo diablo que lo mandó. Entonces le digo yo, mira hermano, con mi alma te digo, si mi ministerio no te convence, discúlpame. Y si no logro hacer lo que tú quieres, también discúlpame. Pero eso sí te digo, no te pierdas, busca otro templo a donde tú veas que un pastor sí busca a Dios, búscalo.
síguelo. Porque a veces la gente quiere ver en ti, quiere ver en el pastor lo que ni ellos mismos hacen. Lo que ni ellos mismos hacen. Porque me dice, oye pastor, dice, llega poca gente al templo. Sí, llega poca gente porque hay mucha gente como tú que solamente vienen al culto una vez cada 8 días. Y cuando le dije así se molestó. Porque es real, dice la gente no llega al culto. Pues sí, si hay gente como tú que no llega, entonces ¿cómo vamos a avanzar? O sea, gente que habla porque tiene boca, ahora sí meramente. Gente habladora, es de lo que veníamos diciendo. Gente habladora, gente murmuradora, gente fijona, criticona. Y de ahí nace la división. Hablábamos de que la división viene de fuera. La división viene de fuera. Cuando hay una campaña, este es un consejo tanto para ti como cristiano, como también para los ministerios, para los pastores. Porque cuando viene un evangelista de fuera, nosotros no debemos de invitar demasiado a un solo predicador a nuestras congregaciones. No porque sea malo, sino por sabiduría, por sanidad. ¿Por qué? Porque cuando invitamos demasiado a un pastor, a un predicador, él va generando confianza entre hermanos que ya conoce. Entonces esa confianza a la larga puede generarnos un problema. Repito, no que sea malo. Entonces tanta convivencia con otro pastor, con otro evangelista que no sea el tuyo, puede generarte un problema. ¿Por qué? Porque todos los ministerios son diferentes, todos son distintos. Yo trabajo de una forma, otro pastor trabaja de otra forma, y no es que estemos mal unos contra otros, sino que a cada uno Dios, como dice la palabra, le dio su capacidad, su ministerio y su forma. Alabado sea Dios. No nos podemos comparar unos contra otros. Y tu pastor tiene una enseñanza a su forma que Dios le dio y así te va a enseñar. Yo a mi iglesia la enseño de una forma. No otra palabra, sino usamos distintos métodos, esa es la palabra. Y puede haber muchos métodos que todos nos lleven a Dios. Entonces, ha pasado que viene un evangelista de afuera, lo hospedan los hermanos, demasiada convivencia, demasiado trato, al grado de que ahí viene la división. Ahora, ¿cuándo se va la gente? Hay gente que se va por esto, por la boca. ¿Por qué? Porque el lobo, no puedo decirle de otra forma sino lobo, con astucia y como decimos en el barrio, con colmillo. Vente, te invito a comer. Y ahí lo tienen, comiendo. Te invito a mi cumpleaños, ahí lo tienen en su cumpleaños. Te invito a una actividad y ahí los tienen comiendo, ahí los tienen comiendo. Y se genera tanta amistad, se genera tanta amistad que luego usan excusa de visiones, de supuestas revelaciones. Es que yo soñé, Dios me mostró, yo vi. Y confunden los sentimientos con la verdadera voluntad de Dios. Dios hace las cosas perfectas, perfectas. Alabado sea Dios. Es como decir algo, yo trabajo en mi asociación, en mi movimiento.
Yo nací en mi movimiento. Yo no vengo de otro movimiento, ahora sí que desde que me convertí, yo nací en una congregación del ministerio donde trabajo. A los 5 años me hice pastor y llevo casi 11 años en el ministerio. No he cambiado de ministerio, ni pienso cambiar de ministerio. Ahora, si alguien viene y me profetiza y me dice, no, varón, es que tú no vas a crecer ahí, vente con nosotros, acá te vamos a dar esto, te vamos a dar aquello. Aquí vas a crecer, tu ministerio va a prosperar. ¿Qué voy a hacer yo? Inquietarme, dudar de las cosas que hace Dios. ¿Será que Dios se equivocó al ponerme en Getsemaní? ¿Será que Dios se le brincaron los archivos y a lo mejor metió un documento donde no era? No es así, no es así. Dios te plantó en la iglesia donde estás, ahí tienes que crecer, ahí tienes que florecer, ahí Dios, si tú quieres ministerio, si tú quieres ser pastor, evangelista, si tú quieres ser misionero, de la congregación de donde Dios te levantó, de ahí tienes que salir. ¿Por qué, hermano? Decíamos de la demasiada convivencia. ¿Qué no así es que se da el adulterio? La fornicación. No se da la fornicación y el adulterio por demasiada convivencia. El adulterio se da por la demasiada convivencia, demasiada cercanía, mucha plática con la hermana, mucha plática con el hermano, muchos mensajes de texto, muchos mensajes por WhatsApp, por Messenger, demasiada comunicación, demasiado trato, demasiada plática. Van juntos para allá, van juntos para acá, están en las oraciones juntos, están en los ayunos juntos y tienen demasiada convivencia que después viene el adulterio. Y, y fíjate que esa es una buena reflexión. Eso es adulterio espiritual. Cambiarse de iglesia es adulterio espiritual, es fornicación espiritual. ¿Por qué? Porque estás defraudando tus principios. ¿Y qué es lo que sucede con mucha gente, hermano? Mira lo que haces, mira con quién te juntas. Porque luego por eso los cristianos andan rodando. Ya pasó por un templo. No le gustó porque el pastor lo exhortó. Se fue. No le gustó porque el pastor no lo tomaba en cuenta. Se fue. No le gustó que porque ahí los hermanos no tienen amor y no lo apoyan. Porque también hay gente que lo único que va buscando es un beneficio de la iglesia. Y cuando no se sienten apoyados, cuando no se les da dinero, cuando no se les da lo que necesitan, se van hablando de la iglesia. Por una o por otra cosa se van y se cambian de iglesia. Ya están en otro templo. Cuando en ese templo también les hacen, le llaman la atención, le exhortan o ven lo que no les gusta, se vuelven a cambiar. Conozco gente que no ha brincado un templo. Ya estuvo en el Betel, ya estuvo en el Chico Zapote, ya regresó otra vez a Villa Benito, estuvo con el pastor Julano, estuvo con el pastor Julano. Ya nomás le falta, ya pasó por todos los templos, ya no le falta la católica, los testigos de Jehová y los mormones. Porque cuando haya acabado con todos los templos, va a ir con los testigos de Jehová, con los católicos y luego con los mormones. Y cuando haya pasado por esa última, lo que va a hacer es que va a ser su propia religión. Va a levantar su propia misión. Va a levantar su propio templo. Porque la gente rebelde es la que anda levantando divisiones. Porque no les gustó nunca estar sujetos a un pastor. Y ahora resulta que tienen su propia misión. División. Te repito, mejor ruego, hermanos, que os fijéis, que miren, que vean bien
en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido, y que se aparten de ellos. Que se aparten de ellos. Es difícil de explicar, pero espero en Dios que estés viendo completo este video. Mira, cuando dice que se aparten de ellos, no, es que son mis amigos. No, es que pues cuando estuvimos juntos en el templo, no, una gran amistad. Sí, sí es verdad. Pero es tiempo de marcar distancia. Porque si no, ya los que se fueron no nada más van a ser ellos. Ahora vas a ser tú también. Porque el veneno entra aquí y llega al corazón. Y por persuasión de palabra, la gente se sale de sus templos. Hay gente que se va sola porque se molestó, pero hay gente que ha sido envuelta por los seductores espirituales, los seductores de alma. Y con suaves palabras dice, porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres. Y con suaves palabras y lisonjas engañan los corazones de los ingenuos. Engañan los corazones de los ingenuos. Entonces, si tú has visto que hay una división, si tú has visto de personas que han salido del templo, yo te aconsejo como pastor, aléjate de ellos. No te digo que no les hables, ni tampoco que no los saludes, pero sí que marques tu distancia. Porque muchos naufragan en el mar de la fe. Muchos andan naufragando. Entonces, quiero decirte en esta mañana que te fijes de los que causan división. Ahora, quiero llevarte a otro pasaje bíblico en el libro de San Judas. El libro de San Judas, capítulo, bueno, solo trae un capítulo, ¿no? Pero el libro de Judas, capítulo 10, verso 17 al 19. Escucha con atención. Pero vosotros, amados, tened memoria de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo, los que os decían, en el postrer tiempo habrá burladores, que andarán según sus malvados deseos. Estos son los que causan divisiones, los sensuales, que no tienen al Espíritu. ¿Quién causa divisiones? Según aquí dice, los sensuales, que no tienen al Espíritu. Los sensuales. ¿No te dice algo esa palabra? Sensuales. Podemos decir nosotros que una persona sensual es aquel que se viste provocativo, ¿no? Y la sensualidad es para, ahora sí como lo dice su palabra, seducción. Y dice aquí, estos son los que causan divisiones, los sensuales. Dios me libre de dividir una iglesia. Porque el que divide una iglesia se está metiendo en problemas con Dios. El que divide una iglesia es un hombre, es una mujer que no va a terminar bien. Y nuestros ojos pueden dar testimonio de eso, hermano. El que divide una iglesia aparentemente está bien, aparentemente le va bien, aparentemente tú dices está prosperando. Lo he visto no una vez ni dos, porque todo trae un patrón
a todos les sucede igual. Son diferentes los procesos, pero el final es el mismo, es de gracia, destrucción. Terminan siendo impíos, terminan abandonando el evangelio, terminan rodando como miserables por haberse burlado de la palabra de Dios, por haber usado la palabra del Señor en vano. ¿Por qué? Porque dicen, el Señor dice, el Señor me mostró que donde está tu ministerio no va a crecer, que donde está no te quiere ver Dios aquí. Hace meses viene un profeta, pero yo no sé de qué Dios, posiblemente profeta de Baal sí lo creo. Le profetiza a una hermana aquí en el templo y le dice, yo veo que yo la vi, que usted estaba con nosotros, dice, porque aquí si hay fuego de Dios, y yo veo que a usted le gusta el fuego, a usted le gusta el avivamiento, y esa iglesia donde usted está apagada. Artimaña, astucia, seducción espiritual. Bendito sea Dios, hermanos, que han pasado los meses, casi el año, y la hermana aquí está con nosotros firme, porque como leímos en el verso de Romanos 16, dice, a los ingenuos,